Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajo Herreras, ahí va a aparecer, y la editorial de hoy, vamos hoy rápido y veloz como el propio King Kos. Tenemos mucho material. La editorial para hoy se titula La Guerra de los Medios. La Guerra de los Medios. Gracias, Angelito. ¿Y por qué la guerra entre comillas? Hoy vamos a hablar del rol de los medios de comunicación en los conflictos bélicos. Cómo los medios de comunicación hegemónicos de la derecha asusan, echan gasolina a los conflictos bélicos, a las guerras, incluso hasta el extremo a veces de provocar guerras. Y tú dirás, ¿y qué papel, qué rol, qué ganan los medios de comunicación creando artificialmente guerras? Y piensa mal y acertarás, decía mi abuela. Piensa mal y acertarás. Hay muchos medios de comunicación gigantescos, hegemónicos, todos vinculados a la derecha y a la ultraderecha en Estados Unidos, en el norte global, en Europa, que tienen intereses, que están cruzados con la industria de las armas, con el complejo industrial militar. Y claro, cuando hay una guerra, un medio de comunicación no solo informa, entre comillas, también gana platita. Entonces le echan gasolina al fuego. Los medios de comunicación deberíamos estar para informar, para opinar, para diferenciar opinión e información, que eso te lo enseñan en la primera clase cuando vas a estudiar periodismo. Eso ya se ha olvidado. Los medios de comunicación deberíamos contextualizar, pero no lo hacemos, ensuciamos las mentes, tergiversamos, mentimos, y muchos, la gran mayoría de los medios de comunicación hegemónicos de la derecha, tienen intereses políticos detrás, tienen intereses crematísticos detrás, porque ganan platita con las guerras, pero nunca te lo dicen, nunca te lo dicen. Son armas de manipulación masiva. Como las armas de destrucción masiva que nunca hubo en Irak, como las armas atómicas que nunca hubo en la República Islámica de Irán. Bueno, los grandes medios de comunicación son eso, armas de destrucción masiva, armas de manipulación masiva, con intereses políticos detrás, y con intereses ganan platita. Hoy vamos a hablar de la guerra de los medios, y cómo, por ejemplo, la fotografía que tengo atrás es una ciudadana de Pakistán, una mujer, pero tiene tapada la boca, con un Free Palestine, con un Palestina libre. Pero está prohibido decir Palestina libre, Free Palestine en muchísimos medios de comunicación. Te dicen, no, un momentito. ¿No te has enterado de que el lobby sionista controla muchísimos medios de comunicación? Muchísimos medios de comunicación de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, están los sionistas detrás. Ellos son los propietarios y no se puede decir, no se puede informar. Por eso, y lo vamos a ver hoy en este especial de guerra y medios y guerra, por eso llaman al genocidio contra el pueblo palestino, lo llaman conflicto, o lo llaman guerra. No es una guerra, es un genocidio. Una guerra es cuando se enfrenta un ejército contra otro ejército. Más o menos, uno tendrá más poderío militar, más capacidad de fuego, como ahora se han enfrentado el Estado terrorista de Israel y la República Islámica de Irán, se las dan, pero eso es una guerra. Cuando una población civil indefensa que no tiene ni apenas cohetes artesanales, cuando no tiene fuerzas armadas, fuerza aérea, cuando está sometida por uno de los ejércitos más poderosos del mundo, muchachos, colegas queridos míos, de las cadenas bolivianas de información también, no le llamen guerra a lo que está pasando en Palestina. No se le puede llamar guerra ni conflicto bélico, entre comillas, a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Es un genocidio, genocidio. Son 4 sílabas, muchachos, queridos colegas. No es tan difícil de pronunciar genocidio.
Porque eso es lo que está pasando, lo dice hasta las Naciones Unidas, lo dicen muchísimos organismos internacionales. ¿Por qué no lo dicen los medios de comunicación de la derecha? Y pregunta retórica, ¿no? Las preguntas retóricas son las que ya está en la pregunta la respuesta inducida. Ya lo sabemos por qué. Porque tienen intereses, porque no son virginales, no son objetivos, no son neutrales y no son independientes. ¡Ay, caramba! Caramba, carambita. Caramba, carambita, carambirule. No son independientes, aunque lo digan todos los días. Pero ya saben lo que dijo el ministro de propaganda del régimen nazi de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Miente que algo queda. Bueno, lo dijo en alemán y exactamente la traducción es: una mentira 1000 veces dicha se convierte en verdad. Eso se lo inventó y lo comprobó sobre el terreno, era una teoría, y ya van a ver, le dijo Joseph Goebbels al señor Adolfo Hitler. Goebbels, ministro de propaganda. Me parece que los nazis eran, por lo menos, aparte de asesinos genocidas, eran un poquito más sinceros. No le llamaban Ministerio de Comunicación, no, NO. Le llamaban Ministerio de Propaganda, porque eso era, porque eso hacen muchísimos medios colegas. No hacen periodismo, hacen propaganda. Propaganda pura y dura. ¿A favor de quién? De los poderosos. Ah, caray. A favor de Estados Unidos, de Israel, de los bancos, de las grandes empresas que auspician esos programas. Entonces, ¿cómo van a ser objetivos neutrales, independientes, virginales y todo lo que se dicen ellos mismos? Puras mentiras. Hoy vamos a terminar este Contextos de jueves con la canción de mi querido Abraham Bojorquez, que está en los cielos escuchándonos, de Ucamau. Y que vamos a cerrar con medios mentirosos. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Y Abraham Bojorquez y esa canción que lanzó allá por el 2008 está hoy la letra más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Jefe de prensa, no haga todo a su conveniencia. Decía, lo vamos a escuchar a Ucamau, a Abraham, al final de este contexto. En tiempos de lesiones, los periodistas, los medios de comunicación se bajan los pantalones. Otra rima de Ucamau y que al final, medios mentirosos. Así arranca hoy un capítulo más de Contextos Salvajes. Hoy vamos a hablar de guerra y de medios de comunicación de extrusión masiva. ¿Quiénes están detrás? Vamos a poner algunos ejemplos, pero Ucrania y Palestina son dos ejemplos que visibilizan una vez más los intereses que tienen los grandes medios de comunicación de la derecha y cómo asusan y cómo crean artificialmente y cómo alientan y cómo mienten sobre las guerras y cómo invisibilizan la lucha de los pueblos y cómo invisibilizan también genocidios como el que está pasando en Palestina y cómo siempre se ponen del lado de Ucrania, del lado de la OTAN, del lado de Estados Unidos, pero no, cuidadito, ellos solo informan. Ay, ¿pero cómo? Les va a crecer como comiendo, les va a crecer la nariz como a Pinocho. Un día de estos les va a crecer tanto la nariz que se la van a chocar con las cámaras que tienen ahí delante. Esto es la editorial de Contextos Salvajes y arrancamos. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Vámonos con el video número 8. Ahí tenemos coleguitas palestinos informando en las ruinas de un edificio bombardeado en la Franja de Gaza. Quizás, que retiro el quizás, los periodistas palestinos son los más valientes del mundo. Hay que tener coraje, por no decir otra cosa,
Hay que tener coraje para estar informando desde la Franja de Gaza y con el temor, la ansiedad, dormirán. Yo no me explico cómo pueden dormir estos colegas que informan. Ya van más de 220 periodistas palestinos asesinados. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? El Estado terrorista de Israel tiene un propósito: que no haya testigos. No se puede entrar a la Franja de Gaza, no hay ningún periodista occidental en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque si ponemos los ojos sobre la Franja de Gaza vamos a informar sobre lo que está pasando, es decir, vamos a hablar del genocidio. Y eso está prohibido. Los medios de comunicación de Occidente, del norte global, auspician, entre comillas, auspician el genocidio. Lo vemos en este video, chequea las imágenes. Aunque los medios de comunicación ya no lo muestren tanto, el genocidio en Gaza perpetrado por el Estado de Israel continúa. Este es un momento que va a quedar en la historia como uno de los más oscuros del siglo XXI, y el rol que están jugando los principales medios es de total complicidad y demuestra que son parte fundamental de la maquinaria de guerra. Como sabemos, los medios de comunicación no son neutrales, sino que parten de un posicionamiento ideológico para abordar los distintos temas. Cada palabra, cada imagen que eligen y recortan refleja esto. Veamos cuál es el abordaje que hacen sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Well, the Palestinian observer to the United Nations, Riyad Mansour, is... As Israel inches closer to launching that massive ground operation into Gaza, The Hamas, that non-violence, that... Do you know where they are? What we know is that Hamas only responds to pressure. Empecemos por el título, que la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos le ponen al hecho. Guerra entre Israel y Hamas. En principio, lo que está pasando en Gaza no es una guerra, es un castigo colectivo, un régimen de apartheid basado en la limpieza étnica y el desplazamiento de la población palestina llevado adelante por Israel. Uno de los estados más poderosos militarmente, que en poco más de 2 meses de acciones militares aniquiló al 0,5% de su población. Y por su parte, Gaza no es un estado, sino que es parte de los territorios ocupados de Palestina, los cuales se encuentran cercados y controlados por Israel. El segundo problema con decir guerra entre Israel y Hamas es la forma desigual de mencionar a los dos bandos. Por un lado, todo un pueblo, Israel, luchando contra una organización terrorista, Hamas. Pero Gaza no es Hamas, e Israel no está asesinando solo a miembros de Hamas, sino a miles y miles de civiles gazatíes. Es más, desde el 7 de octubre, los colonos israelíes y las fuerzas de defensa israelí también asesinaron a cientos de palestinos en Cisjordania, donde la influencia de Hamas es mucho menor. Además de esta operación, los grandes medios de comunicación utilizan una enorme cantidad de herramientas para justificar este tipo de masacres. La deshumanización es una de ellas y resulta clave para instalar la lógica de los buenos contra los malos. ¿Qué hay detrás de este tipo de abordajes? Una parte importante de los grandes medios actúan en función de los intereses de las potencias imperialistas y los monopolios a las que representan o integran, difundiendo su ideología y haciendo lobby en torno a sus intereses políticos, económicos y culturales. Uno de los elementos que explican esta vinculación tiene que ver con la propiedad de estos medios. Raymond Williams, teórico de la cultura y la comunicación, ya en 1962 señalaba que la propiedad de los medios de comunicación estaba pasando en su gran mayoría a una especie de organización financiera, adquiriendo su lógica de producción. También alertaba sobre la tendencia a la concentración mediática. Hoy, 4 grandes holdings controlan el 70% del mercado de la comunicación: Walt Disney, Time Warner, Fox News Corp y Viacom. Si se tienen en cuenta además otros grupos como Comcast y NBC, se podría decir que tienen un control casi absoluto de la información y el entretenimiento que consumimos. Estos monstruos corporativos marcan la agenda de lo que se debe decir y lo que no. Pero no solo el capital financiero está detrás de las principales cadenas de comunicación. Es impactante también la imbricación de estas con el complejo militar industrial, es decir, ese entramado que existe entre empresas armamentísticas y el Estado norteamericano. Esto es clave para entender por qué los medios de comunicación justifican las guerras. Es cuestión de hacer publicidad a sus propios negocios y los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. Veamos solo un ejemplo de esto. La cadena de televisión NBC, que se encuentra entre las más grandes del mundo, como decíamos recién, pertenece a General Electric. Esta es una empresa que está en la lista de las que le vendieron artículos de defensa a Israel. En 2021, por mencionar solo una operación, esta
Esta compañía le proveyó 18 helicópteros de carga pesada. Teniendo en cuenta este dato, no nos extraña que la cobertura de noticias alusivas al conflicto entre Palestina e Israel de NBC se haya basado en la opinión de ejecutivos de consultoras de la industria de defensa, como West Exec. Esta firma, fundada por exfuncionarios de la administración Obama, incluido Anthony Blinken, que es el actual secretario de Estado de Biden y entusiasta promotor de los bombardeos de Israel en Gaza. Bueno, esta compañía asesora, por ejemplo, al fabricante aeroespacial Boeing, que proporciona los kits de bombas con GPS a Israel, y también asesora, por ejemplo, a la empresa israelí de inteligencia artificial que vigila los barcos en tiempo real, Windward. Los programas de NBC invitaron a hablar sobre el conflicto a distintos representantes de esta consultora y demás personas implicadas en la industria armamentística. Por supuesto que defendieron la política genocida de Israel. Se trata de un caso sobresaliente, pero no el único. La CNN y Fox News, por ejemplo, también invitaron en varias ocasiones a exfuncionarios de defensa convertidos en consultores de la industria armamentística. Hay más casos. El principal accionista del New York Times es también inversor de Northrop Grumman, que es una empresa armamentística. El dueño de Bloomberg News preside la Junta de Innovación en Defensa, que es un panel encargado de asesorar a los líderes del Pentágono. The Washington Post es propiedad de Jeff Bezos, quien cerró recientemente un contrato con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos por $10.000 millones. Esto mismo sucede en otras escalas por fuera de Estados Unidos. En Francia, por ejemplo, los dos grupos de prensa más grandes, Dassault y Lagardère, se formaron en torno a empresas de producción militar, y la lista continúa. Es importante aclarar que cuando nos referimos a la industria bélica, estamos hablando de uno de los negocios más rentables del mundo y con mayor poder de lobby. El caso de la General Electric, que mencionábamos recién, es muy claro. Se trata de una de las compañías más grandes de Estados Unidos. Por si fuera poco, el accionista mayoritario de esta empresa es BlackRock, el fondo de inversión estadounidense que está detrás de las principales empresas del planeta. Los intereses de monopolios de esta talla son necesariamente los intereses de sus estados capitalistas. En este caso, el interés de Estados Unidos en Medio Oriente es conformar un enclave propio en la región para controlar el mercado de petróleo. Eso explica que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos haya destinado tantos recursos a Israel y su ejército. O sea, no destinó esa cantidad de recursos a ningún otro país del mundo. Pese a toda esta ofensiva mediática para justificar las acciones de Israel, el apoyo popular a la causa palestina se extiende en todo el mundo. Las movilizaciones para exigir un cese al fuego inmediato son verdaderamente masivas. Cisjordania, Egipto, Reino Unido, España, Uruguay, Jordania, Túnez, Turquía, Alemania, Estados Unidos y un largo etcétera. En muchos de estos países no se veían movilizaciones tan amplias desde hace décadas. Trabajadores del transporte de Bélgica y del Estado español bloquearon el tránsito de armas a Israel. En Reino Unido y Dinamarca, activistas bloquearon el acceso a compañías fabricantes de drones, armas y demás equipos destinados a las fuerzas de defensa israelíes. Estudiantes secundarios y universitarios en Francia, Italia y otros países de Europa se reúnen en asambleas para desarrollar iniciativas en apoyo al pueblo palestino. Para que todo este apoyo se haga posible, las redes sociales jugaron un rol claro. Cada ciudadano en Gaza era y es potencialmente un reportero. Basta con tomar su dispositivo móvil y registrar lo que viven cotidianamente, la violencia que sufren, la miseria, que cada vez es peor, para producir material audiovisual que después circula por internet como un virus y que genera un impacto emocional en quien lo recibe. Lo mismo vale para los soldados de las fuerzas de defensa israelíes, que también grabaron contenidos y los subieron a las redes de todas las atrocidades que vienen cometiendo, de las burlas que le hacen al pueblo palestino. Bueno, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, y más si estas imágenes son tan desgarradoras. Las últimas tecnologías de la información tienen un enorme potencial de organización y movilización, pero sobre todo de denuncia de los de abajo frente a la opresión y las injusticias que sufren. Esto quedó claro en las revueltas de 2011 en Medio Oriente, que lograron derrocar a los gobiernos de Egipto, Libia y Túnez. La población organizaba protestas mediante el uso de las herramientas sociales de Internet. Estos aspectos positivos no significan que no tengan también limitaciones. Así como los medios de comunicación, las redes sociales también pertenecen a empresarios y están regidas por monopolios. La lógica algorítmica, guiada por la necesidad de ganancias, puede llevar a ocultar ciertas informaciones. Además, la censura y el baneo también existen en el ecosistema de las redes y responden a los intereses de sus propietarios. Sin embargo, la descentralización de la información
y la relativa democratización en la generación de contenidos que permitieron, hacen de ellas una herramienta de organización que tenemos que tener en cuenta. El imperialismo y sus agentes regionales en Medio Oriente son muy conscientes de todo esto y de la importancia de la información. Por eso, cuando ya no les alcanza con disponer de todo el arsenal de los grandes medios, avanzan con métodos más coercitivos. De esta manera, Israel en Gaza viene bloqueando el suministro eléctrico e internet para evitar que la población cuente al mundo lo que sucede. Además, asesinó a periodistas mientras otros tantos se encuentran desaparecidos. Por otra parte, prohíbe la entrada de reporteros extranjeros al territorio. Las potencias de Europa y Estados Unidos hacen lo propio en sus países, reprimiendo las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, censurándolas en los medios de comunicación y en algunos casos prohibiéndolas. Los pretendidos adalides de la democracia ostentan su hipocresía atentando contra el derecho humano a la comunicación, que incluye el acceso a la información y la libertad de expresión. A medida que transcurre el tiempo, más invisibilizan los medios de comunicación lo que ocurre en Gaza. Pero los palestinos siguen sufriendo las consecuencias irremediables de lo que Israel hizo y continúa haciendo en estos territorios. Y no solo los medios de comunicación desinforman y te contaminan la mente, te la ensucian, el alma también te lo ensucian. No solo los medios de comunicación, porque ahora la mayoría de la gente, especialmente los changos, las changas, la gente joven, no se informa por los medios de comunicación. Estamos todo el rato ahí, los changos, con las redes sociales. Y no sé si es una buena manera de informarse. Es muy complicado informarse ahorita. Hay una sobresaturación, hay mucho ruido mediático. ¿A quién le crees? ¿A la CNN, a la BBC, a RT, a Hispan TV, a Viayala o a Unitel? ¿A quién le crees? Hay mucha información. De eso se trata, de saturar. Y en el medio del ruido no sabes a quién creer. Hoy las guerras son televisadas, pero hoy no sabemos prácticamente nada de lo que pasa en las guerras, por muy televisadas que sean. Cuanta más información, peor te informas. Y en las redes sociales, ahí es el acabose. Ahí es el acabose. Ahí todavía hay más toxicidad. Todavía hay más tergiversación, todavía hay más manipulación, todavía la derecha controla y la ultraderecha. Si estas dos hermanas gemelas siameses, derecha y ultraderecha, controlan los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión del mundo, en las redes sociales, ahí hacen lo que les da la gana. Genocidio, tergiversación en las famosas y pinches redes sociales. Lo vamos a ver a continuación. Yo sueño algún día, este es un sueño que me viene cada 3-4 noches, yo sueño con que algún día pase algo y las redes sociales desaparezcan. Así, de la noche a la mañana, se cayó, como cuando se cae el Twitter o se cayó el WhatsApp. Bueno, que se caiga para siempre. Que se caiga para siempre y volvamos a leer periódicos y volvamos a escuchar la radio y poner el noticiero que me quiero enterar. Esto no va a pasar, pero es mi sueño. Redes sociales y genocidio, la misma porquería que los medios. En Palestina continúan imponiendo un grave genocidio. No solo se bombardean indiscriminadamente hogares, también se silencian voces mientras se apagan vidas. Ante esta dantesca realidad, ¿quién controla la narrativa y por qué? El análisis en redes sociales durante la escalada revela un patrón donde se utilizan diversas tácticas para favorecer la perspectiva del genocidio. Las plataformas como X han sido ampliamente utilizadas para difundir información sesgada. Los posts en X frecuentemente presentan la guerra como una respuesta defensiva de Israel a supuestos ataques terroristas, minimizando o justificando las acciones militares en Gaza. En distintas plataformas se muestran operaciones precisas de las fuerzas de defensa de Israel, enfocándose en la eliminación de amenazas específicas, sin resaltar o siquiera mencionar el impacto en la población civil. Por otro lado, informes en materia de derechos humanos apenas alcanzan difusión por las distintas plataformas. Por ejemplo, esta publicación en X de la organización Amnistía Internacional refleja que, mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, apenas alcanzando estas cifras en su difusión.
La guerra se simplifica en una lucha entre el bien y el mal, con Israel retratado como víctima y defensor, mientras se omite la complejidad histórica y política del conflicto, incluyendo la ocupación y el bloqueo de Gaza. La vida de las y los palestinos es inconmensurable. La llamada operación de respuesta israelí Espada de Hierro es equivalente a más de 48.000 personas palestinas asesinadas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, más de 1 millón de desplazados y más de 110.000 heridos. Según especialistas en la materia, se ha consolidado una destrucción a una escala y una rapidez nunca vista, arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial. Debido a ello, grandes extensiones de Gaza quedaron inhabitables. Aún con lo antes descrito, se ignora o minimizan las condiciones de vida en Gaza, los efectos del bloqueo y la escasez de suministros básicos. A pesar del sesgo, el mundo ha alzado la voz en contra de un genocidio injustificable. Aún así, en muchos países se ha intensificado la represión contra manifestantes palestinos. La manipulación mediática en redes sociales a favor de la perspectiva sionista durante el conflicto en Palestina muestra una estrategia sofisticada de control de la información. La solidaridad por la vida del pueblo palestino debe sobrepasar sesgos y paradigmas. Hoy, más que nunca, debemos unir nuestras voces por una Palestina libre. Y estas son, aquí dice, desinformación en tiempos de guerra, y ahí te tienen, con los ojos vendados y con la boca tapada. Y los grandes medios de comunicación y los poderes fácticos así nos quieren, así nos quieren. ¿Qué es eso? ¿Un avión? Ha pasado un avión. ¿Nos van a bombardear el canal? ¡Nos van a bombardear! Así nos quieren, con los ojos tapados, con los oídos tapados, y que tratemos de pensar lo menos posible. No, pensar está sobrevalorado. ¿Qué haces pensando por ti mismo? ¿Qué haces consumiendo varios medios de comunicación, un par de redes sociales para sacar tus propias conclusiones? ¿Qué haces haciendo eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te van a meter en cana como sigas siendo un ser independiente, entre comillas, un ser autónomo. No, hay que ir por el carril. Hay que ir por el carril. Cuidado, la oveja esa, la oveja negra que se sale. Hay que ir por el carril. A continuación, 5 cosas que los medios de comunicación no te dicen sobre el genocidio de Israel contra Palestina. 5 cositas, 5 lobitos, 5 cositas. En el conflicto Israel-Palestina, el contexto es básico, y es justamente lo que está faltando cuando vemos la cobertura de muchos medios. Ahí te van 5 cosas que tienes que saber, pero que normalmente se omiten y que son relevantes para tener una perspectiva informada sobre este conflicto. Lo primero es elemental. Esto no es una guerra entre dos países. Gaza es, en realidad, una prisión al aire libre desde hace 17 años. Sus habitantes no pueden salir de sus 365 kilómetros cuadrados. Está cerrada a cal y canto por Israel. La mayoría de sus habitantes, más de la mitad, son niños y no han salido nunca. No solo eso, el 70% de los habitantes son, de hecho, refugiados. La llamada Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, está ocupada por Israel desde 1967 y desde 2007 quedó bajo bloqueo. Esto quiere decir que Israel controla prácticamente todo lo que entra y sale, la ayuda humanitaria, por ejemplo, su espacio aéreo, marítimo, así como 2 de los únicos 3 cruces fronterizos que esporádicamente pueden utilizarse. El tercero es controlado por Egipto. También controla sus suministros, lo que significa que si el Estado de Israel quiere cortar el agua o la electricidad, puede hacerlo. Lo que me lleva al siguiente punto. Palestina no es un Estado. Desde finales de los años 40, con la resolución de la ONU que dividió al territorio palestino para la creación de Israel, se estableció que habría un Estado árabe y uno judío. Israel sí fundó su Estado. Palestina no tuvo ese derecho. ¿Por qué? Pues históricamente Estados Unidos ha vetado su constitución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y desde la ocupación de Israel en 1967, además, Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, constituyen el territorio palestino ocupado. Entonces, aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que su país está en guerra, la realidad es que no se puede hablar de una guerra entre dos países. Palestina no es reconocido como un país soberano y por lo tanto no cuenta con un ejército o armamento como el que tiene el gobierno de Israel, que por cierto
es uno de los más poderosos del mundo. Los ataques de la tormenta de Al-Aqsa en octubre de 2023 fueron liderados por el grupo Hamas, no por algún ejército palestino. Entonces, ¿qué es Hamas? Hamas es un grupo político y militar palestino que tiene como objetivo la liberación de Palestina y poner fin a la ocupación israelí de la Palestina histórica. Es considerada una organización terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos y los de la Unión Europea, y considera a Israel un proyecto colonial sionista occidental. Hamas controla la Franja de Gaza desde 2007, después de ganar las elecciones en 2006, y ha llevado a cabo ataques contra Israel en el pasado. Por no contar con un ejército en Palestina, se han formado fuerzas de resistencia en contra de esta colonización, algunas adscritas a partidos políticos, pero que no forman parte de un Estado palestino. Una de estas fuerzas de resistencia es Hamas. Su nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica, y en árabe se traduce como entusiasmo. Este grupo no está adscrito a los acuerdos de paz de Oslo, que prometían un Estado palestino independiente y nuevas negociaciones sobre los asentamientos ilegales, Jerusalén, los refugiados y las fronteras. Ninguna de estas promesas fue cumplida. Un vocero de Hamas dijo a Al Jazeera que lo que buscan con estos ataques es que la comunidad internacional detenga las atrocidades en contra de los palestinos y sus sitios sagrados, en especial el recinto de la mezquita de Al-Aqsa. Para Hamas, el asedio israelí a Gaza y Cisjordania es violencia, y la contraofensiva es una reacción a esa violencia. ¿Cuál? Hay un sistema de apartheid contra toda la población palestina bajo el control efectivo de Israel. El Estado de Israel oprime sistemáticamente al pueblo palestino desde hace más de 7 décadas. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional e incluso la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem afirman en sus reportes que el gobierno de Israel comete el crimen del apartheid o segregación racial en contra de los palestinos y debe rendir cuentas por tratarlos como un grupo racial inferior. El apartheid es una violación al derecho internacional público, una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Y ahorita vamos a poner, mira, un tanque como si fuera un medio de comunicación, Cuidado que te bombardean, que te bombardean con mentiras. Y ahora en tiempo de elecciones, eso es muchísimo peor. Detrás de toda cadena de televisión, detrás de todo periódico, de radio, detrás de todo medio digital, de todo podcast, de todo influencer, de toda celebrity, de todo periodista, hay intereses políticos. No te lo dicen, pero todos... Todos o somos de izquierdas, o somos de derecha, o somos de ultraderecha, o anarquistas, trotskistas, todos tenemos un equipo de fútbol. Es mentira el periodista deportivo. No, yo no le voy ni al Bolívar ni al Tigre. No, mentira. O sea, en algún momento un tío, tu padre, un abuelo te llevó a la cancha y te hiciste de un equipo de fútbol. Vas o no vas al estadio, le tienes simpatía, pero los periodistas deportivos, para poner un ejemplo, mis queridos colegas, no, nadie te dice yo soy del Bolívar. Pero, papito, todos sabemos que eres del Bolívar, entonces... Se puede decir yo soy del Tigre y decir yo informo desde aquí, yo opino desde aquí. Eso es más honesto. La independencia, la neutralidad, la objetividad no existe. Todos nacemos y opinamos desde un principio y todos estamos contaminados. Entonces, ¿no sería más honesto? Yo no creo en la independencia, yo creo en la honestidad. A continuación, un ejemplo de cómo se manipula y cómo se tergiversa, cómo se adoctrina. Parece que solo los periodistas de izquierda adoctrinamos. A mí una vez el señor Rafa Archondo, que ahora está viviendo en México, me dijo: pero vos lo que haces desde la radio, desde Patria Nueva con Contextos Salvajes, cuando lo hacíamos en la radio, vos lo que haces, vos no informas, vos no opinas, está muy bien, pues sí, todo bien, pero lo que tú haces no es periodismo. El Chino Gómez también me dijo una vez, lo que tú haces no es periodismo, tú estás adoctrinando a las masas. Carambola, carambita, carambola, ole. O sea, lo que hace el periodismo de derechas es periodismo y lo que hacemos desde un periodismo de izquierdas no es periodismo, es adoctrinamiento. Ay, pobres las masas que se dejan adoctrinar. Ay, ¿pero cómo? Me ha venido a la memoria ese par de colegas. Les mando un saludo al Chino y al Rafa. Vamos a ver un ejemplo. Esto es ficción, pero
Tiene mucho de verdad verdadera detrás. Vamos a ver cómo adoctrinan, es un sketch, cómo adoctrinan a los colegas de la BBC, la British Broadcasting Corporation, la televisión británica estatal, donde está prohibido la palabra que empieza por G. No es gato, por si acaso, no es gato. Como nos dicen los bolivaristas, no es gato, no es otra por G, no es ji, no, ya saben cuál es la palabra que está prohibida. Miau, no es gato por G, es una palabra que empieza por G pero está prohibida. Ahorita te vas a enterar. Day 400 of Israel's genocide on... Whoa. Might stop you there. They did not tell me that you're a mad lefty. I'm not a mad lefty, I'm a journalist. I know, and I love that look. But around here we say Israel's war. We don't use the G word. The UN has been calling it a genocide for the last year, as well as world leaders and human rights activists. I know. Reírse por no llorar. Este sketch pone de manifiesto el papel de los medios de comunicación occidentales en el blanqueamiento del genocidio que está cometiendo Israel sobre el pueblo palestino. En este caso, el autor eligió la BBC, pero podría ser cualquier otro gran medio. Aquí mismo podríamos cambiar BBC por Televisión Española, Antena 3 o La Sexta, que el resultado sería el mismo: periodistas que se han transformado en propagandistas del lobby armamentístico y los gobiernos. No se entiende de otro modo que en todos estos grandes medios continúen denominando guerra o conflicto a lo que evidentemente es un genocidio. Las palabras importan, y quien manda lo sabe. 36 Palestinians, including 18 children. We say young ladies and young men because they grow up so fast, don't they? If they grow up at all. Ooh, this cat's got claws. Massacred. Die. An Israeli airstrike. We edit out Israeli because, I mean, who knows who actually did it? No warning was given. Well, if there's no warning, we don't have to mention it. And then we just round off with the Hamas-run health ministry claim. Happy to go again? Pantsuit. Oh my God. Atentos, 3, 2, 1. Uy, aquí tenemos 10 estrategias de manipulación mediática. La primera es distraer. La segunda es crear problemas donde no los hay y ofrecer soluciones. Son unos capos. Gradualmente todo. La cuarta, diferir todo. La quinta, dirigirse al público como si fueran guaguas. Eso hace mucho la televisión. ¿No se han dado cuenta que muchas veces desde acá, desde la televisión, vos estás en tu casa y dices, este cuate piensa que soy sonso? Muchas veces infantilizamos a la audiencia. La tratamos como si no se enteraran de nada. Y eso no está bueno, pero es una de las estrategias de la manipulación mediática. La sexta, apelar a las emociones. En las elecciones también. No se apela al intelecto. No apelamos al razonamiento, al raciocinio, a pensar las cosas. No, apelamos no a la cabeza, al corazón, a las emociones. Porque muchas veces te dejas llevar por las emociones. Y eso está... eso sí que funciona. No a la reflexión, sino a la emoción. La séptima estrategia: mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Y no hay más que poner la televisión por la mañana y o están cocinando o hay una tipa en bolas informándote del tiempo. Te distraen y es sumamente mediocre. Podríamos hacer una televisión más constructiva, educativa, pero ¿a quién le interesa eso, boludo? La octava, estimular la complacencia. En eso somos capísimos. La novena, reforzar la autoculpabilidad. ¿No se han dado cuenta muchas veces que los medios de comunicación, ay, nosotros las víctimas nos han atacado, nos han dicho esto, ay, nos han dicho lo otro, ay, ¿cómo nos van a decir que mentimos? Prensa vendida, ¿nosotros? Ay, por favor. La novena, refuerzo de la autoculpabilidad. Y la décima estrategia de la manipulación mediática: conocer a los individuos, a los oyentes, a los televidentes, a los lectores, mejor que ellos mismos. Te estudian, ¿para qué? Para venderte cosas. Ah, caray. Venderte cosas. Como decía en el rojo, amarillo y verde Juan Enrique Jurado, ¿por qué no van a estudiar a su abuela?
que todavía no la han conocido bien. Son las estrategias de la manipulación mediática. Ahorita vamos a escuchar, video número 1, a Ignacio Ramonet, nuestro querido Ignacio Ramonet, colega, director del periódico Le Monde Diplomatique, entrevistado por la compañera Vanessa Pérez Gordillo, un programa, una página web, organización terrorista mediática, no, mentira, periodismo combativo, se llaman Voces en Lucha, y le preguntan a Ramonet por el rol de los medios de comunicación en Ucrania y en Gaza, y Ramonet dice una verdad, la vamos a poner aquí en un ratito: los medios están con la guerra, los medios están con el genocidio. Ignacio Ramonet, ¿dónde si no? En Contextos Salvajes. Agarrando ese concepto de la guerra y con los medios de comunicación y demás, ha instalado una matriz de opinión de que Rusia, hay que defenderse de Rusia. Lo digo para poder agarrar un poco cuál es el rol de la OTAN también en este momento, ¿no? Y con toda la fiebre del rearme que hay ahora en los países occidentales. Si quieres, mira, la guerra de Ucrania es lo que ha demostrado esto que estábamos diciendo, ¿verdad? La guerra de Ucrania ha producido una toma de posición tan histérica, tan violenta, tan partidaria en los medios tradicionales, en contra de Rusia, evidentemente, que hace que podríamos hacer una apuesta. Alguien que quisiera tener una idea más o menos equilibrada, ¿no? Saber qué es la guerra de Ucrania, ¿verdad? No podría hacerlo leyendo, por ejemplo, El País. Porque el odio feroz que hay contra Rusia, el odio militante, es como si, hablo de un periódico como El País, podríamos coger cualquier otro, La Vanguardia, El Diario, lo que quieras, ¿verdad? Tomó El País, o Televisión Española, tomó El País porque tiene como un cierto reconocimiento de ser un periódico de calidad, pero nadie podía tener idea de, aparte la sola explicación es que Putin se volvió loco y los rusos están sedientos de sangre y se han lanzado al asalto de Ucrania así por una especie de crisis de locura, pero si no, no hay ninguna razón. Y evidentemente el lado partidario, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania jamás, en estos casi 4 años, 3 años y medio de guerra, Ucrania jamás ha matado a alguien en esa guerra. Yo nunca he visto en la prensa que Ucrania haya provocado un muerto, un herido, no, solo ellos han tenido muertos y heridos, y en general esos muertos y heridos han sido asesinados con saña por los rusos. Sí, una visión tremendamente maniquea, de guerra civil, cuando, bueno, España no está implicada, evidentemente está implicada en esta guerra por razones de alianzas, etcétera. Pero la prensa no es el Ministerio de Defensa español. Se supone que la prensa puede tener una posición más analítica, más distanciada. Y lo peor, Vanessa, es que a lo largo de estos 3 años y medio, quien haya tomado una posición en contra de esta rusofobia feroz, pues prácticamente te excomulgan, ¿verdad? Te sacan del círculo de la razón, como decían aquí algunos. En Francia, esto que decimos para Ucrania es sobre todo con lo de Gaza. Lo de Gaza aquí ha alcanzado dimensiones de psiquiatría. Cualquier persona que diga en Gaza hay una matanza, bueno, ya estás, digamos,
acercándote al antisemitismo, sino que estás de lleno en el antisemitismo. Si tú dices que aquí, que Israel, ¿cómo? El ejército de Israel, el ejército más moral del mundo, tú lo estás acusando de matar a un niño. Tienes que acusar a Hamás de poner a un niño como escudo humano contra sus terroristas. Si no haces eso, estás entrando en el antisemitismo. Digo, se ha perdido la razón. Se ha perdido la razón. Tanto en el... por eso te digo que hoy los medios, en general, todos sin excepción, no le veo excepción, ni el New York Times, ni Le Monde, los medios están en la guerra. Cosa que sabíamos, los americanos lo hicieron en la guerra de Irak, lo que se llamaba los embedded. Sí, los corresponsales solo podían cubrir la guerra, se iban con los militares americanos. Bueno, cuando tú vas con los americanos y los ves morir, obviamente te apiadas de ellos. Tienes más bien el punto de vista del grupo en el que estás que de los demás que no conoces, por definición, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Me imagino que uno no lee los medios rusos, me imagino que los rusos están en el mismo contexto. Por eso es tan difícil tener una posición que solo pueden tener los historiadores, los analistas serios, instituciones cada vez más escasas. Y por eso estamos en esa paradoja. Si cogemos estos dos temas, ¿verdad? La guerra de Ucrania y Gaza, es que dos temas tremendos, además, porque estamos hablando de centenares de miles de muertos, ¿eh? Pero en el que, y además en un mundo saturado de información, súper saturado de información, ¿eh? En un mundo de redes sociales en que cada uno de nosotros somos un medio. Entonces, pero la imposibilidad de informarte hoy. Y te digo, hablo de imposibilidad, no digo que sea, no te puedes informar hoy. Globalmente puedes elegir y decir, esto no me lo creo, pero ¿qué es lo que pasó en verdad? No lo sabes. Y cada día es más difícil. Y por consiguiente, cada vez hay más gente que deja de informarse. Sencillamente no le interesa. Y eso sí que es grave, porque quien no se informa, si quieres, es víctima de la información. Si tú te desinteresas de los mecanismos de manipulación, entonces te abandonas a ser manipulado, ¿verdad? Y es lo que está pasando, ¿eh? Mira, hemos visto cosas insólitas, por ejemplo, lo que está pasando en Rumanía. Nos guste o no nos guste, un candidato que nadie esperaba, Grigorenko, llegó en cabeza de la primera vuelta y el Tribunal Supremo lo descalificó y le impidió que se presentase a la nueva elección, solo porque se dice que utilizó un medio social, TikTok. Yo digo, pero ¿qué hace todo el mundo? ¿No utiliza medios para hacer la campaña? Porque TikTok es nuevo. Bueno, nosotros decimos, mira, Kennedy utilizó la televisión y ganó. Y le ganó a Nixon, porque utilizó la televisión. Vamos a decir que en realidad Kennedy manipuló, porque sin la televisión no hubiera ganado. Probablemente sin la televisión no hubiera ganado. Este señor sin TikTok no hubiera ganado. Pero eso es así desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos, quien más paga, más es elegido. ¿Pero por qué se hace eso? Porque por rusofobia. Porque se dice que ese candidato es prorruso, que ni siquiera lo sabemos. O sea que mira dónde llegamos. ¿Qué es entonces la libertad de expresión? ¿Qué es una elección libre? Si tú no te puedes presentar defendiendo una posición, y que además la nueva elección ha confirmado, porque ahora Grigorenko no se ha podido presentar, se ha presentado el otro que es aún más de derecha y más prorruso y ha salido primero. Entonces estamos en esta idea orwelliana, ¿verdad?, de que, o lo que decía Vargas Llosa, ¿verdad? Vargas Llosa decía que hay pueblos que votan mal.
¿no? Votan mal. Oye, los pueblos votan, punto, o bien o mal, pero votan, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Sobre todo, claro, como votaron contra Vargas Llosa, evidentemente rompió el pasaporte, ¿no? Pobrecito. Ahora es lo mismo, ¿no? Llegamos a esta situación absurda en el que el sistema de información no te permite tener una idea de lo que está pasando. En cambio, sí que permite a todo un aparato de propaganda desarrollar un discurso de justificación de lo que sea, ¿no? Esto es la televisión, esto es la televisión. Yo en mis épocas de chango hacíamos marchas y gritábamos televisión, manipulación, televisión, manipulación. Y aquí me ven a mí haciendo televisión. Ya, el chiste llegó medio tarde, ¿no? Llegó medio tarde. Es cierto que los medios de comunicación hegemónicos son, porque nosotros de hegemónicos no tenemos un pelo, somos un medio de comunicación alternativo. ¿Alternativo a qué? No, somos un medio que te dice desde dónde informamos y desde dónde opinamos. Y luego vos lo agarras, no lo agarras, nos crees la mitad, no nos crees nada, apagas, cambias de canal, no aguanto a ese zurdo, este programa de comunistas. Ya, mejor me pasaré a Unitel, que están cocinando un ají de fideo. Sí, papito, metele al ají de fideo, porque a veces enterarse de lo que pasa en el mundo, ay, a veces me parece que es mejor no saber. Yo tenía un cuate que decía, en bajo, hazte el boludo y serás feliz. Sí, cada vez que me lo encuentro, no voy a decir su nombre, JJ le decíamos. Me dice, bajo, tú te preocupas mucho por lo que pasa en el mundo, te estás enfermando, viejo. Hazte el boludo, me decía. Pone Unitel, dedícate a aprender a cocinar ají de fideo, te va a ir mejor. ¿Pero cómo? ¿Cómo comiendo? Y tenía razón el cuate, pero a algunos no podemos con nuestro carácter y necesitamos saber lo que pasa en el mundo y quién mueve los hilos, cómo se manipula de manera masiva, A continuación, en contextos como algunos medios crean guerras, no es que se posicionan en una guerra o a favor del genocida, a favor del ocupante, del invasor, del que le dice terrorista al que bloquea, no, del que le mete en cana al que protesta, del que anula el derecho a la protesta acá y en la China, no solo eso, no solo se posicionan siempre a favor del poderoso, hay algunos medios que crean guerras, es una locura, y la CIA muchas veces detrás. ¿Y por qué no armamos aquí un conflicto? ¿Pero cómo lo vamos a hacer, papito? No, tengo un cuate, una cadena de televisión que va a empezar a meter leña, y la gente se va a exacerbar la cosa, y al final, ¡pum!, intervenimos nosotros, y ya está la guerra creada. ¿No te lo crees? Chequea estas imágenes. Y hoy los misiles rusos impactaron Polonia. Podría tener consecuencias graves en la invasión de Rusia a Ucrania. Uno de esos misiles que no tienen la tecnología de punta, por error haya caído justamente en ese punto. Rusia disparó el misil, pues cuentan con evidencia suficiente. El mundo estuvo al borde de otro conflicto de carácter global. Así lo aseguraban los medios occidentales en sus titulares del 15 de noviembre de 2022. Millones de tweets reafirmaban lo que decían los noticieros. Rusia había atacado con misiles a Polonia, un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dejando 2 personas muertas y el posible inicio de una guerra directa entre los miembros de la OTAN y Rusia. En menos de 24 horas, todas las matrices de opinión en América y Europa daban como cierto que Rusia había atacado a Polonia. ¿Era acaso el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, se apresuró a activar los protocolos junto a los países miembros de la organización.
mientras que el Pentágono desde Estados Unidos aseguró que defendería cada centímetro del territorio de la OTAN. Cuando se trata de nuestros compromisos de seguridad y el artículo 5, hemos sido muy claros de que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Los dos mensajes, junto a otras decenas de declaraciones de líderes europeos, fueron ampliamente difundidos por los medios. Disparar misiles al territorio de la OTAN es un ataque ruso a la seguridad colectiva. Esto es una escalada muy significativa. Debemos actuar. El régimen de Volodymyr Zelensky aseguró con total certeza que Rusia había iniciado ataques más allá de las fronteras ucranianas. Desde el Consejo Europeo, Charles Michel dijo estar en shock por el ataque ruso a Polonia, y su frase se replicaría por todas las redes sociales: "Estamos con Polonia". A simple vista, las condiciones para hacer creer que Rusia había atacado a Polonia estaban dadas, lo que provocaría una escalada en el conflicto en el este de Europa. Solo faltaba un elemento importante y no menos relevante: las pruebas. El Kremlin no tardó en dar su versión. Rusia nunca atacó a Polonia ni realizó ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal ucraniano-polaca. Según el Ministerio de Defensa ruso, todo era una provocación deliberada con el fin de escalar el conflicto en Ucrania. Los restos publicados por los medios polacos de la escena en el pueblo de Przewodów no tienen nada que ver con las armas rusas. Informes desde Rusia revelan que las imágenes muestran un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fueron identificados inequívocamente por expertos militares rusos como fragmentos de un misil antiaéreo guiado de un sistema antiaéreo ucraniano S-300. Mientras que expertos en todo el mundo señalaban que es improbable que Rusia haya realizado este ataque. Después de la oleada informativa, todo se comienza a derrumbar. Turquía indicó que los datos demuestran que Rusia no tuvo nada que ver con la caída de un misil en Polonia, mientras que el gobierno polaco califica la caída del misil de accidente de parte de Ucrania. La OTAN rebaja el calificativo de ataque a incidente e indica que las investigaciones revelaron que fue un misil de la defensa aérea ucraniana. Nuestra investigación preliminar sugiere que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniana. No hay ningún indicio de que el proyectil haya sido el resultado de un ataque deliberado o que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN. Aquí tenemos una viñeta humor gráfico que dice: queremos informarles, querida audiencia, tenemos un mensaje de calma para toda la población. El gobierno ha activado todos los sistemas para no para tranquilizar esta tensa situación en la que vivimos. No, todo lo contrario. No estamos para eso. El gobierno ha activado todos los sistemas de pánico. Todos los sistemas de pánico. Ayer terminábamos con textos con una frase aquí arribita también del Roto que decía: quien controla los medios, controla los miedos. Medios y miedos. A continuación vamos a ver a una compañera como en entrevista en Telesur, como en Europa principalmente y en los Estados Unidos, hablar de la causa del pueblo palestino, hablar de genocidio es sinónimo de P. ¿Han visto cuando alguien va a decir una mala palabra y en la tele ponen un P? No se puede. P de censura. No. De censura. Muchas veces los periodistas nos autocensuramos. No digas eso que te vas a meter en problemas. No digas eso que te va a caer. No digas eso, cuidadito que te diga, no te van a decir zurdo, comunista, no te van a hacer la guerra imposible. Ahí llega. Nos autocensuramos. Pero muchas veces, antes de esa autocensura, llega la censura de verdad, la de toda la vida. Me estoy saliendo, me voy a dar de cabezas.
censuran los medios de comunicación en Europa. A continuación, ¿dónde si no? En Aviala Televisión. Tiene bastante fuerza porque el hecho es que hay una censura de los medios de comunicación en Europa. Por ejemplo, uno no puede ver RT, pero son muchos otros medios de comunicación. Esa es una primera cosa. Y la narrativa de la guerra es algo que manejan bastante bien los países europeos, que son países colonialistas, que son países que tienen mucha experiencia en esto. Entonces, lo manejan bastante bien. Y si vemos, por ejemplo, la creación de una cosa que se llama el Schengen militar, eso no ha empezado con la operación especial en Ucrania. Ursula von der Leyen habla de un Schengen militar desde 2018, es decir, mucho más antes. Entonces, Europa está desarrollando sus fuerzas en contra de Rusia. Es un proyecto centenar de Europa. El hecho es que toda la política exterior de Alemania ha sido lo que se llama Drang nach Osten, lo que quiere decir comerse a Rusia, básicamente, ir hacia Rusia, y la puerta de entrada de esto siempre ha sido Ucrania. Entonces es un proyecto que tiene Europa desde mucho tiempo, que se volvió a poner en marcha en 2014 con la revolución de color en Ucrania, que se volvió a poner en 2018 con el Schengen militar. Estamos viendo ahora que hay un white paper que se ha firmado y aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2025 y que dice que los dos elementos principales de la defensa europea contra Rusia, es decir, el ataque europeo contra Rusia, porque así es la propaganda, va a ser dos cosas: lo que se llama el East Shield, es decir, toda la frontera que tiene con Polonia y esa parte, y más al norte también lo que se llama la Baltic Defense Line, o sea que los países bálticos, Finlandia, que fue integrada a la OTAN, y también hemos visto que Rumania, por ejemplo, ha desarrollado una autopista muy rápidamente, y creo que esto también fue una de las razones por qué hubo una revolución y un golpe en Rumania esos últimos meses. Entonces, todo el frente que está al este de Europa contra Rusia se está militarizando a una rapidez impresionante, y lo que quieren, saben que los militares europeos no son tan idiotas para creer que pueden ganar una guerra en contra de Rusia, pero lo que sí saben es que pueden, entre comillas, molestar a Rusia en este frente e impedir que se desarrolle al ritmo que sería el ritmo de Rusia en paz. Nosotros ya nos vamos. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes, hablando sobre medios de comunicación y guerras. Nos vamos con el gran Noam Chomsky. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica. ¿Por qué? Porque destruye cerebros. Nos vamos con lo prometido en la editorial. Esto es Medios Mentirosos. Ukamau Ike is in the house. Ukamau Ike está en la casa. Nosotros volvemos mañana. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. Con sus anuncios subliminalmente logran meter malas cosas a la cabeza de la gente. Mira, tía, ya estoy cansado de este canal que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme. Como un robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto de quererme vender ese perfume caro, importado, putrefacto, usando las modelos más flaquitas. Si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas, quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea. Te quitan el autoestima mintiendo que eres fea. Estas publicidades, dentro de ellas traen muchas maldades. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores metidos a héroes, haciendo cosas ridículas. Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela. No, mejor dicho, hagamos algo que valga la pena.
Los niños no merecen este tipo de educación todos los días. Deberes, cenitas, de besos en la cama, hasta parece pornografías. De estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final. Pero otra cosa es en la vida real. Si es que soy pobre y no visto bien, me llaman criminal. Mejor pasemos al noticiero matinal. Ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. Sí. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira que ves por la TV puro blanquito. Si quieres aparecer tienes que ser bonito. ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito. ¡Guau! Una mentira más. La cosa está caliente en el país en muchos temas. Ahí están los medios mentirosos tergiversando las noticias y creando más problemas. Sí. Oiga, oiga, jefe de prensa, no haga todo a su conveniencia, porque día a día vemos al poder esclavista manejado por el medio imperialista. A ver, señor periodista, no insista, no sigamos con la mentira fascista, amarillista, ocultando la verdad, buscando la maldad sensacionalista. Maldito capitalista, muy bien se maquillan en la pantalla. Los reclamos de la gente pobre no lo muestran, solo la callan. ¿Qué vas a decir en tiempo de elecciones? Por un poco de plata los dueños se bajan los pantalones y junto con los políticos van creando el juego de las manipulaciones. Esto es la mentira, lo hacen verdad y la verdad lo ocultan en nombre de la seguridad nacional. No queremos más distorsión informativa, porque voy a seguir escupiendo verdades con mi saliva. Escucha, recuerda y mira que la verdad siempre va a vencer a la mentira. Sí, puedes creer, Kamau y qué.